Bendiciones, bendiciones, bendecido miércoles familia. Esto es una palabra de vida con Gialni José y estamos por aquí para compartirla contigo y esperando que, como siempre decimos, esa palabra exacta que tú esperas cada miércoles que el Todopoderoso pone de su espíritu en nuestro espíritu para compartirla contigo. Bendigo tu vida desde donde quiera que te estés conectando. Te digo gracias por formar parte de una palabra de vida. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Iniciamos poniéndonos en las manos del Todopoderoso. Sabemos que Él tiene cuidado de nosotros y sabemos que su Santo Espíritu es quien dirige lo que vamos a hacer, porque cuando Él nos envía a hacer una encomienda, Él tiene cuidado de nosotros. Secretos de salvación. Esa es la palabra que traemos en el día de hoy. Secretos de salvación. Vamos directamente a la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del 21 al 23, y dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando nosotros nos vamos al estudio de la palabra, cuando vemos en Génesis desde el principio, desde la creación de la humanidad, cuando vemos que nuestro Dios crea a un Adán y a una Eva y los coloca en el jardín del Edén, lo coloca en este paraíso, en este lugar que Él preparó para que pudieran habitar. Él creó este ser humano, estos dos seres humanos, para tener una comunión íntima con Él, para tener una cercanía con el Padre. Y para eso fuimos creados nosotros como criaturas especiales. Cuando tú te vas a la creación, lo he dicho varias veces, te das cuenta en el Génesis que por lo dicho de su boca todo fue creado. Él dio órdenes específicas a la tierra, Dios dio órdenes específicas, separó las aguas, separó la tierra, separó el cielo, dio orden a la tierra para que produjera plantas y a las plantas para que produjeran semillas que dieran fruto. Y eso todo lo conocemos, a las aguas que produjeran esas criaturas marítimas, peces y todo lo demás. Todo fue eso creado con lo dicho de su boca. Pero cuando nos vamos a la creación del hombre, todo fue diferente, porque Dios creó nuestro ser. Dios no creó a la humanidad del polvo de la tierra, como dice su palabra, pero vemos que nos creó del polvo de la tierra con sus propias manos. No nos habló literalmente como habló a las demás criaturas en la tierra, sino que hizo algo especial con cada uno de nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque debemos tener esa revelación de que somos especiales para nuestro Padre. Entonces, lo que vemos aquí es que dice que el que no hace la voluntad del Padre, hablando esto Jesucristo en este evangelio, dice que no entrará en el reino de los cielos, porque dice que en aquel día muchos profetizarán en el nombre del Señor, echarán fuera demonios en el nombre del Señor, harán milagros y señales en el nombre del Señor. Pero el Señor le va a decir, nunca os conocí, porque la verdadera función nuestra, la verdadera revelación de nuestro propósito como hijo no es practicar o llevar a cabo cierta clase de dones que el Señor ha puesto en nosotros. Es muy bueno manifestar los dones, es muy bueno manifestar el poder de Dios, es muy bueno que nosotros operemos en lo que el Señor quiere que operemos en cada uno de nuestros ministerios que Él ha asignado para nosotros. Pero qué bueno es cuando tú operas en unos dones de un Dios que tú conoces. No operando simplemente en dones, no operando simplemente en obras, no operando simplemente en un servicio de servir a la iglesia por servir, para que vean que yo estoy en un ministerio o en un ministerio en sí, en un liderazgo, en cualquier posición en la que estemos, en cualquier título que les sea otorgado por los hombres y por el Todopoderoso. Por tener un buen corazón, porque soy bondadoso, porque soy dadivoso. Esas no son las cualidades que nuestro Dios anda buscando como prioridad número uno. Sí son cualidades buenas, sí son cualidades que debemos reflejar, son manifestaciones que debemos tener como hijos de Dios, pero la primordial
La primordial debe ser esa comunicación con nuestro Dios, porque dice literalmente que yo no lo conozco. Entonces es triste que tú te dediques toda una vida a servirle a un Dios que tú no conoces. Esos son secretos de salvación. La salvación, literalmente, como dice su palabra, dice que dirán muchos, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas son las palabras que hemos traído en este canal, en estas transmisiones de todas las plataformas digitales por las que estamos transmitiendo, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por TikTok, por WhatsApp. Hemos hablado muchas veces acerca de lo que es la obediencia a nuestro Dios, acerca de cómo nuestro Dios le dice bien claro por vía de Samuel, le dice al rey Saúl, obediencia es lo que quiero, no sacrificio. Entonces muchos de nosotros a veces nos confundimos con eso. ¿De qué nos valen los sacrificios? ¿De qué me vale sacrificarme para servir en la casa del Señor? ¿De qué me vale hacer buenas obras, ser dadivoso, ser compasivo, ayudar a las personas? Eso es parte del cristianismo, eso es parte de el evangelio de Jesucristo. Es parte de un todo, de un conjunto, pero no lo es todo, porque nuestro Dios quiere literalmente que, como dice aquí en su palabra, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿De qué vale hacer todo eso si el Todopoderoso no te conoce, si no trabaja para Él? Yo he dicho muchas ocasiones, ¿de qué vale tú trabajar en la obra si no conoces al dueño de la obra? Porque de eso se trata. Muchas veces nos enfocamos en otras cosas para quedar bien, no sabiendo que engañamos a las personas, pero a nuestro Dios no lo podemos engañar. Porque como he dicho muchas veces, el Espíritu Santo de Dios escudriña nuestro corazón y Él es que va a saber literalmente cuáles son nuestras verdaderas intenciones, cuáles son las intenciones escondidas que traemos en el corazón y que Él la conoce de antemano, porque dice la palabra que no está la palabra en nuestra boca, valga la redundancia, y ya Él la sabe. Así que debemos enfocarnos en conocer la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios para mi vida? Estudiando su palabra. Ahí conocemos la voluntad de Dios. Ahí conocemos el siguiente paso, que sería estar y permanecer en la voluntad de Dios. ¿Cómo yo estoy en la voluntad de Dios? Cuando yo la conozco. Cuando yo permanezco, ¿cómo yo permanezco en la voluntad de Dios? Cuando yo la conozco y trato de permanecer en esa voluntad. Ejemplo, cuando yo conozco la voluntad de Dios, es cuando yo entro a su palabra. Cuando yo digo, la voluntad de Dios es que nosotros como sus hijos actuemos de esta manera, de que yo como su hija haga tal y tal cosa que Él quiere que yo haga, que yo como su hija obedezca tal y tal principio bíblico que Él quiere que yo obedezca. Entonces ahí yo estoy conociendo la voluntad de Dios para mi vida. Entonces cuando yo estoy y permanezco en esa voluntad, es cuando yo me pongo firme, clara en decir la voluntad de Dios para mi salvación es que yo haga cierta cantidad de cosas, es que yo esté en cierto alineamiento en cuanto a sus principios, en cuanto a sus mandamientos, en cuanto a sus verdades bíblicas, en cuanto a lo que Él quiere para cada uno de nosotros, estar permaneciendo firme en que muchas veces van a llegar situaciones en que van a querer que yo me desvíe de la voluntad de Dios, que yo me desvíe de lo que Él quiere para mi vida, de que yo me desvíe de lo que dice la palabra que debo hacer para seguir en ese camino que Él quiere que yo tome, de que yo siga y de que yo retome, porque muchas veces debemos entender que no se trata de estar solamente en el camino, sino permanecer en el camino, porque ahí es que vienen muchos problemas a veces, porque vienen personas que literalmente se desvían del camino y no cumplen la voluntad del Todopoderoso. Hacer la voluntad de Dios. No es lo mismo yo leer la palabra, conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, empezar a estar y a permanecer en esa voluntad, pero no es lo mismo yo empezar ya a actuar y a hacer lo que Dios quiere que yo haga para su voluntad, para su gloria, para su honra. Es un dilema entre conocer o hacer. La palabra nos dice bien claro en el libro de Santiago que no debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Ejemplo, si yo tengo un problema de sobrepeso, la palabra nos dice bien claro, voy a tener mucho cuidado diciendo esto porque no quiero ofender a nadie. La palabra nos dice bien claro que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Ok, ya yo sé que lo dice la palabra.
Ya yo estoy conociendo la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Estar y permanecer en la voluntad de Dios. O sea, yo sé que no debo comer a lo loco, que debo cuidar mi alimentación, que debo cuidar mi salud, porque mi cuerpo es el Espíritu Santo de Dios. O sea que estoy teniendo esa revelación de que así debe de ser. Pero entonces viene la otra parte, que es hacer la voluntad de Dios. Ya es no solo decir, yo sé que eso no me conviene, yo sé que estoy actuando mal, yo sé que esto no es lo correcto, yo sé que esto no es lo que debo de hacer, yo sé que la palabra de Dios dice que no está bien, pero debo poner manos a la obra y actuar. O sea, como dice el libro de Santiago, vuelvo y repito, oidores de la palabra. Lo estoy escuchando en una prédica, lo estoy escuchando que lo dijo el pastor, lo estoy escuchando porque lo leí en la palabra, lo estoy escuchando porque lo escuché en un devocional, pero le pongo acción a lo que estoy escuchando. No es solo oidor de la palabra, sino también hacedor de la palabra. Si la palabra dice que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pues yo tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo porque él habita ahí. Y si él quiere hacer un trabajo a través de mí, utilizarme como su vasija de barro, pero yo no estoy, mi cuerpo no está en las condiciones adecuadas para hacerlo, entonces va a ser un problema para cumplir con el propósito que Dios quiere que yo haga en mi vida. Entonces, hablar de acuerdo con la voluntad de Dios sería el siguiente paso, el paso 4, hablar de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay muchas veces que nosotros tenemos que reprogramar, como mismo se dice cuando se habla de metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio literalmente en nuestro chip, en nuestro cerebro, de entender que ya la manera nosotros hablar, la manera de comportarnos en cuanto a lo que proclamamos por nuestra boca. Sabemos que también Santiago nos dice, no habla del poder de la lengua, nos habla de qué debemos hacer con la autoridad que tenemos en nuestra boca. Entonces, hablar de acuerdo con la voluntad de Dios va a ser que muchas veces tú vas a ver cosas que literalmente no son lo que Dios te dijo, pero tú no puedes proclamar, ay, yo lo sabía, eso no es lo que Dios me dijo y así se va a quedar. No, tú vas a proclamar por tu boca, tú vas a declarar por tu boca lo que el Señor te dijo que es su voluntad, lo que el Señor te dijo que quiere para tu vida. Muchas veces me he encontrado personas que me dicen, pero ¿cómo yo sé que es lo que el Señor quiere? Leyendo su palabra, volvemos a lo mismo. Como el Señor, tú sabes las bendiciones que tiene para tu vida, leyendo su palabra, escudriñando las escrituras, porque ahí tú vas a entender cuál es el propósito que Dios tiene contigo, qué es lo que Él quiere, a dónde quiere llevarte. Entonces, cuando leímos esta lectura de Mateo 7, 21 al 23, habla de entrar al reino de los cielos, es el que hace la voluntad del Padre. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, o en el caso de las personas que son eh, nacidos, criados y nacidos en el Evangelio, nacidos, criados, al revés, en el Evangelio, vemos cómo tienen un encuentro, porque hay un antes y un después, no importa que la persona haya nacido en el Evangelio, siempre hay un antes y un después, un encuentro con el Jesucristo de la gloria que cambia tu vida totalmente. Entonces, cuando llegamos a ese encuentro, muchas veces nosotros nos preguntamos, pero es que yo tenía tal plan, es que yo quería hacer tal cosa, es que eso no era lo que yo quería, es que yo no me imaginaba que el Señor me iba a llamar a eso porque ese no era mi plan. Entonces, cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me llamó, yo estoy hablando de que ya la voluntad mía quede en un segundo plano, en un tercer plano, porque ya yo me enfoco en la voluntad de Dios. Muchas veces, como hablábamos el otro día, el Señor te va a llamar a hacer cosas, te va a llamar a establecer ministerio, te vas a llamar a hacer obras, a hacer funciones en su reino, que al principio tú vas a decir, no, yo no puedo, no, yo no quiero, no, eso no es lo que me gustaría hacer. Pero ya después, cuando tú tienes un nivel de revelación, que tú te conectas en el Espíritu con el Todopoderoso, que el Espíritu Santo de Dios te guía, que tú te rindes a Él, porque ahí es que está la clave. Cuando hablamos de hacer la voluntad del Padre, es agarrar la voluntad tuya y rendirla. ¿A quién podría yo decirte? El mejor ejemplo que podemos tener, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní y Él dijo bien claro que cuando Él estaba ahí sudaba gotas de sangre y dice que literalmente Él dijo, pronunció esas palabras, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero ahí volvió y como que
retomó nuevamente las palabras que había dicho y dijo, pero espérate, hey, parafraseando la palabra, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Muchas veces lo vemos en David, de cómo mediante algunos salmos él derramaba su alma y le decía al Señor, es tu voluntad lo que yo quiero. En una ocasión, en un salmo, él dice, hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces, eso es lo que debemos tratar de hacer, la voluntad del Padre y rendir la nuestra. ¿Que va a ser duro? Sí. ¿Que no va a ser fácil? No va a ser fácil. ¿Que va a ser un tiempo de pelear tú con el Señor? Sí pelearás con el Señor. Va a ser un tiempo de rebeldía donde vas a decir, eso no es lo que yo quiero, ese no era mi plan, eso no es lo que yo establecí para mi vida, ese no fue el futuro que yo vi para mi vida. Todo eso tú lo vas a pasar. Vas a pelear, vas a guerrear, te vas a poner como niño chiquito cuando da la rabieta y se patalea y hace de todo y el Señor te deja tranquilo porque tarde o temprano la voluntad del Señor se cumple. Entonces, abrir nuestro corazón a que esa voluntad del Padre se cumpla, de decir, Señor, las cosas que yo tenía para mi vida eran importantes, pero las tuyas siempre van a ser más importantes que la mía. Es como yo compartí el otro día una foto con un mensaje que yo compartí en las redes sociales hace ya unos cuantos meses y en ese mensaje yo decía que no le pidas al Señor como, déjame organizar la idea, como que no le pidas al Señor que te dirija en los planes, sino que le diga al Señor que te incluya en sus planes, porque los planes de Él, como dice Jeremías 29:11, siempre van a ser mejor que los nuestros. Él conoce, porque la palabra lo dice bien claro, los planes que tengo contigo son de bien y no de mal. Entonces, cuando tú sabes que los planes que el Todopoderoso tiene contigo y conmigo son de bien, tú lo que tienes que decirle, como yo decía en esas palabras, no le digas, Señor, acompáñame en los planes que yo tengo. No, los míos me pueden salir fatales esos planes, pero cuando son los de Él, yo le digo, Señor, inclúyeme en los planes que tú tienes para mi vida, en lo que tú escribiste de mí, porque sabemos que si son esos planes son perfectos, esos planes son de bien, esos planes son de bendición, esos planes son de prosperidad, esos planes son de sabiduría, esos planes son de ensanchamiento, de fruto, de todo lo que el Todopoderoso tiene bueno para sus hijos. Entonces, cuando leíamos la palabra aquí dice, en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea que estamos hablando de, como habla Corintios 12, en la profecía, el don de profecía. Hay muchos que dirán, Señor, pero yo no tenía el don de profecía y profetizaba. No importa qué don tú tengas de profecía y qué tanto tú profetices si tú no conoces al dueño de la profecía, al dueño de los dones, al que te lo dio, tú no lo conoces. Entonces ya ahí es diferente el asunto. Entonces lo otro que vemos es que dice que en tu nombre echamos fuera demonios. O sea que aquí estamos viendo otro don de liberación. Un don de liberación estamos viendo aquí. O sea, yo mira, los demonios que yo he echado fuera son un montón. Eso, mira, un don maravilloso. Y el Señor va a decir, y no me conoces, aunque hayas echado fuera los demonios que hayas echado fuera. Y por último dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay personas manifestando milagros, hay personas echando fuera demonios, hay personas que están literalmente profetizando, pero ¿de dónde proviene todo eso que están haciendo? Porque muchos de ellos recibieron un don, recibieron un llamado, recibieron un empoderamiento de parte del Todopoderoso, un ungimiento con aceite del cielo. Pero cuando no permaneces, como yo decía el otro día, conectado a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, ese ungimiento no te vale de nada porque esto es una llenura constante, esto es una búsqueda constante. La palabra lo dice bien claro, como decíamos el otro día sobre la vid verdadera. Aquellos pámpanos que no permanecen pegados a la vid no van a dar fruto. Entonces, puede ser que haya pámpanos, que haya ramas que estén pegadas y dando fruto, pero a otra vid, no a la vid verdadera. Entonces, cuando dice aquí, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos toda clase de milagros. Entonces el Señor, ¿qué le contesta? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces nunca lo conoció. ¿En nombre de quién estás echando fuera los demonios? Porque muchas veces nosotros queremos ejercer un ministerio, pero no avalando el nombre de Jesús, no poniendo en alto el nombre de Jesús, sino poniendo en alto nuestro propio nombre. Porque yo quiero que la gente se entere que yo soy Gialni José, que yo tengo un llamado, que yo tengo un ministerio,
que yo sé predicar, que yo, mira, el Señor me usa en toda cantidad de dones. Eso es lo que mucha gente queremos, que nuestro nombre sea exaltado, cuando esto no se trata de mi nombre ni del tuyo, sino del nombre que es sobre todo nombre, que es aquel que murió en la cruz por ti y por mí, porque yo no morí en la cruz por nadie, ni tú tampoco. Así es que la salvación viene de parte de aquel que su nombre es sobre todo nombre. Así que ese nombre es que nosotros debemos exaltar. Secretos de salvación. Secretos de salvación. Él es el que nos guía a hacer la voluntad del Padre. Y no hay nadie mejor. Cuando nosotros nos podemos preguntar muchas veces, como yo decía ahorita, ¿y cómo yo sé cuál es la voluntad del Padre? Estudia los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los 4 evangelios. Estúdialo. Y el mejor ejemplo de seguir la voluntad del Padre lo vas a encontrar ahí en Jesús. Él es el mejor ejemplo. Nadie como Él para darte un mejor ejemplo de cómo rendirse ante la voluntad del Padre, de cómo dejar de hacer sus cosas, porque Él no vino a vivir sus cosas, Él vino a vivir la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre y hasta lo proclamó en una de sus palabras en los evangelios. Cuando los discípulos le hablaban que si ya comiste, que si ya bebiste, Él le dijo, mi comida, mi pan y mi agua, mi comida, ya yo le he comido. Y ellos se quedaron como que, oh, ¿quién le habrá traído comida a Jesús? No, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Entonces, eso es lo que debemos implementar en nuestra vida. Secretos de salvación. Vuelvo y repito el versículo 1 de Mateo 7:21, perdón. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una entrada, hay un ticket, hay una aprobación para ti y para mí cuando hacemos la voluntad del Padre. Entonces tú me dirás, pero ahí entonces, ¿dónde quedan los mandamientos? ¿Dónde queda ¿dónde quedan los principios bíblicos? ¿Dónde queda esto? ¿Dónde queda lo otro? Y podrían llegar muchas cosas a tu mente. ¿Dónde queda esto? ¿Dónde queda lo otro? ¿Dónde queda el ministerio? ¿Dónde queda el servicio? ¿Dónde quedan las obras? ¿Dónde queda? Le podrías agregar un montón de cosas a esa lista, pero cuando tú decides hacer la voluntad del Padre, eso es un conglomerado. Eso es muchas cosas que hay adentro de esa bola, adentro de eso que tú estás incluyendo la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre también incluye que tú digas, el Señor quiere que yo ejerza tal ministerio que con ese que me marcó, tú estás haciendo la voluntad del Padre. El Señor quiere que yo me comporte de tal manera como cristiano, tú estás haciendo la voluntad del Padre. El Señor quiere que yo me comporte con mi esposo de tal y tal manera, la voluntad del Padre. El Señor quiere que yo me comporte con mi familia y con mis hijos de tal manera, la voluntad del Padre. O sea que a esa bola de esa voluntad del Padre, agregarle, agregarle y agregarle. Agregarle constantemente. Así que esa es la palabra, perdón, esa es la palabra que traímos para el día de hoy, para este miércoles, que esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que compartimos secretos de salvación. Esto fue una palabra de vida con Gialni José. Bendiciones, familia. Bye, bye.